¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta tarea, a esta sesión de Administración Básica en la licenciatura de Mercadotecnia. Como recordarán, en las sesiones pasadas, ya para este momento 9 sesiones que hemos tenido con anterioridad, ya hemos pasado por los elementos básicos de la materia, de administración en esencia. Hemos hablado sobre esa capacidad de la ciencia social que tiene y las características que la hacen ser una materia que gira en torno de la capacidad para cumplir las metas y dirigir a todos los recursos, ya sea humanos, ya sea económicos, hacia un solo fin. Recordarán que hemos encontrado que la administración se maneja a través de un proceso, siguiendo esta metodología científica, esta metodología razonada en torno a la ciencia social. Y para el proceso administrativo hemos encontrado 4 fases muy importantes. Son la planeación, son la organización, la dirección y el control. De estas 4 fases ya hemos entrado a 2, ya las hemos explicado de manera no tan completa como quisiéramos, porque eso involucraría una licenciatura completa en administración, pero sí para que ustedes, como licenciados en mercadotecnia, tengan ese conocimiento básico y por supuesto lo puedan aplicar de la mejor manera en los proyectos, ya sea como líderes, ya sea como parte de un proyecto, y realizar esas tareas que nos invitan, ¿verdad? Pues el día de hoy vamos a seguir con una de esas tareas del proceso administrativo. Pero antes de ello, creo que debemos recordar unos puntos fundamentales. Primero que nada, las actividades, las 9 actividades que deben tener ya listas, ya entregadas, ya terminadas para este momento, y también las actividades de apoyo que hemos tratado de invitar a que las realicen para poder aplicar un poco lo que hemos visto en cada una de las 9 sesiones, ¿verdad? Hemos visto que hay a la mitad del curso, por ahí de la sesión número 6, hicimos un repaso, pues podemos esperar que tengan apuntes hechos en torno a cada una de las sesiones, especialmente a la del repaso académico. Al final de estas sesiones pues también haremos otro repaso académico, también para que un poco retomemos y verifiquemos con los apuntes y con todos los trabajos que hemos hecho si estamos cumpliendo, por supuesto, por parte de ustedes, si estamos cumpliendo con todas estas actividades para poder realizar las evaluaciones correspondientes. Y bueno, finalmente recomendarles que tenemos a los asesores dispuestos en los teléfonos que ustedes ya conocen para poder aplicar pues cualquier duda, cualquier opinión que tengan al respecto, de manera que le demos fluidez a estas sesiones y pueda salir de la mejor manera. Vaya pues, todas estas recomendaciones esenciales que haremos en el transcurso de cada una de las sesiones para no dejar de invitarlos, no dejar de recordarles las tareas que tenemos pendientes y bueno, pues poder cumplir con este curso que es Administración Básica de la mejor manera y ustedes tengan una herramienta verdaderamente funcional en su vida profesional. Empecemos pues con la sesión número 10 y bueno, antes de iniciar, como es en cada una de las sesiones, yo los quiero invitar a que encontremos el camino que vamos a seguir durante estos minutos que nos van a preceder. Y bueno, para ello es importante que tengamos ese derrotero, esa parte que es en los objetivos, el objetivo general, el objetivo en particular, el específico, ¿sí? Para que podamos continuar. El objetivo particular es cuando terminemos estas sesiones, distinguirán los elementos y habilidades necesarias para llevar a cabo la parte de dirección, es decir, el conocimiento básico. Y como un objetivo específico, analizar, distinguir y comprender las características necesarias de esta parte del proceso de dirección de manera eficaz, de manera
eficiente. Entonces, una vez ya encontrado por dónde vamos a seguir, de encontrar nuestras herramientas, conocerlas y un poquito poderlas aplicar, platicar acerca de unas experiencias que hayamos tenido, porque es muy importante poder encontrar que no solamente la teoría o los libros nos marcan los caminos a seguir, sino que la experiencia es en buena parte enriquecedora en torno al conocimiento que ya tenemos. Vamos a empezar un poquito por encontrar la naturaleza de la palabra dirección, y es importante poder hacerlo porque necesitamos empezar desde cero, como dicen, desde conocer por qué se forma esta palabra, cuál es el significado, y bueno, para ello habrá que acudir a esta raíz, ¿sí?, a la raíz del verbo dirigere, que es intensivo, de regir, de gobernar. Entonces un gobierno un gobierno intensivo, rápido, eficaz, todo lo que gira en torno de la palabra intenso. Y para muchos vale la pena decir que, bueno, para muchos autores, pues es la parte esencial, es el corazón de la administración, aún a pesar de que las otras etapas de los procesos son muy importantes y hay grandes tratados y grandes posiciones en torno a las otras etapas de la administración, pero para muchos esta parte de la dirección es la más importante que tenemos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar con el concepto. Es un elemento de la administración en el que se logra la realización efectiva de todo lo planeado por medio de la autoridad del administrador ejercida a base de decisiones. Y quedémonos con esta parte del concepto: realización de todo lo planeado y ejercida a base de decisiones. Vamos a ver otros conceptos, un poco para... sabemos que no hay en esta cuestión de las ciencias sociales, no podemos plantearnos una definición única y exclusiva y definitoria, no lo podemos hacer. Entonces vamos a ver varias definiciones que nos van enriqueciendo los elementos de los que forma parte la dirección. Entonces, esencialmente quedémonos con realización de todo lo planeado en base a decisiones. Terry hace que todos los miembros del grupo se propongan lograr el objetivo de acuerdo con los planes y la organización hecha por el jefe administrativo. Volvemos a lo mismo. Decisiones y planes. Terry nos maneja en otra sintaxis, si ustedes quieren, pero con los elementos que vamos viendo que son iguales. Para Cons y O'Donnell, función ejecutiva de guiar y vigilar a los subordinados. Esta ya exclusivamente se aboca a la vigilancia, a la guía, a la coordinación que puede tener una directiva en torno a lo planeado, que nos faltaría ver aquí, pero entonces ya tenemos tres elementos, ¿no? Lo planeado, la guía vigilancia de los subordinados y, por supuesto, seguir una meta, todos en torno de una sola meta. Para Henry Fayol, y tal vez una de las primeras definiciones de lo que es la dirección, y por lo tanto una de las más importantes para poder entender el concepto, nos dice: una vez que se constituye el grupo social, se trata de hacerlo funcionar. Es decir, ya lo formamos, ahora vamos a hacerlo funcionar. Tal es la misión de la dirección, que funcione, la que consiste para cada jefe obtener los máximos resultados posibles de los elementos que componen su entidad en interés de la empresa. Es decir, como ya lo hemos visto, esta parte tan fina en la observación que tuvo él, de ahí los 14 puntos para mejorar la administración, nos dirige a la dirección, y en esta parte nos hace mención, bueno, lo primero que hay que hacer es formar un grupo. Si ya formaste un grupo, lo que hay que hacer es dirigirlo. ¿Hacia dónde? Pues hacia el interés de la empresa. Aquí podemos hablar del beneficio, podemos hablar de una meta, entran muchos conceptos ya. Entonces nos debe quedar claro ya lo que es un poco el concepto de la dirección: o coordinar, o dirigir, o guiar, que pueden ser conceptos diferentes. Cuando uno los aplica
se entienden de manera diferente, pero siempre esta guía, esta subordinación, esta coordinación, siempre va dirigida hacia una organización. Es decir, siempre el director, el coordinador, quien está encargado de esa área, ¿sí?, debe tener una meta no solo personal, es más, diríamos, más allá de lo personal, porque es y me refiero a más allá de lo personal porque debe involucrar a muchas más gentes, a todos sus subordinados, y de ellos los que están en jerarquía subordinados hacia el inferior y subordinados hacia arriba. Si anotamos un organigrama de tipo vertical, recordarán. Bueno, pues precisamente el director, ese fin ulterior que tiene es poder coordinar las metas personales de cada uno de estos elementos en torno a una sola meta, a un solo objetivo, a un solo fin, que es el de la organización misma, el de la empresa misma. Entonces, él es, por eso es que hablan de que es una de las áreas un poco más difíciles que hay dentro del proceso administrativo, porque tiene que poder vincular todos estos sentimientos, todos estos derroteros que tiene cada uno en torno a uno solo y bueno, pues poder cumplirlo de manera eficaz y de manera eficiente como nos marcaban los objetivos que vimos hace un momento, ¿verdad? Bien, pero hay otro concepto final para Chester Barnard. Dice, el coordinar los esfuerzos esenciales de aquellos que integran el sistema corporativo. Y parece que estamos... no parece, estamos planteando 10, 12 palabras, ¿sí?, en torno a una tarea muy grande, pero la definición más corta tal vez es la que más fácil podemos entender: coordinar esfuerzos esenciales. Los esfuerzos esenciales los podemos entender pues como lo que comentábamos, como las metas personales de cada uno de los elementos, de los recursos que están activos, que están actuando dentro de la dirección, de aquellos que integran el sistema corporativo. Entonces, todos los esfuerzos que existen hay que coordinarlos en torno a una meta. Esa es esencialmente la tarea de una dirección. Pero aquí hemos abierto un poco el panorama, ¿sí?, y hemos, de una manera muy rápida, hemos visto cuál podría ser la dimensión de la dirección. Es decir, ¿qué tanto abarca la dirección en una organización? Pues digo, aquí lo hemos mencionado, que un director pues debe ser una especie de traductor entre las posiciones abstractas, sustraídas de la realidad por parte de la alta dirección y que se plantea como, que se debe traducir como metas medibles, ¿sí?, y que el director tiene contacto con los operarios, ¿sí?, de primera mano, y bueno, es ahí donde esa traducción debe ser tan eficiente y debe ser tan eficaz como para que se traduzca en elementos que se pueden medir, por un lado, y por otro lado, elementos medibles que cumplan precisamente con esa tarea, ¿verdad?, con esa tarea que ha sido marcado por la alta dirección. Sin embargo, hay dos niveles esenciales para no revolvernos en esta, pues podríamos decir, en esta gran bola de tareas que tiene una dirección. Y bueno, en el nivel de la ejecución, que es el que les planteaba, imaginemos que estamos en un organigrama de tipo vertical y que nosotros estamos justo, o imaginemos un plano cartesiano, ya saben ustedes, X y Y. Imaginemos que estamos exactamente en medio de esta gráfica y tenemos hacia abajo, ¿sí?, digo, no por ser menos, pero sí para darlo, para que se entienda gráficamente, hacia abajo tenemos a nuestros subordinados y hacia arriba nosotros somos subordinados de. Y bueno, a partir de ahí necesitamos ir hacia abajo, hacia el nivel de la ejecución, o hacia arriba, hacia el nivel de la administración. Y estas dos partes nos van a manejar el universo total, la dimensión total de las actividades de una dirección, de una tarea directiva.
En el nivel de ejecución, como ya lo habrán leído, digo, están los obreros, están los empleados y aún ahí están los técnicos, que podemos hablar que son los recursos más especializados dentro de la rama de la ejecución, ¿sí? Y que aún ellos son subordinados al director porque precisamente ellos son los que ponen en marcha directamente con los obreros, con los trabajadores, con los empleados, estos elementos, estos índices de medición. Se trata de hacer ejecutar, llevar a cabo acciones que habrán de ser productivas a través de los subordinados que puede tener cada una de las cada una de las niveles de ejecución que tenemos aquí. El otro nivel que tenemos es el nivel administrativo. En el nivel administrativo, ahí es donde estamos incluyendo a nuestro supervisor, ¿sí? A quien a nosotros nos coordina, como les mencionaba hace un momentito, a quienes nos transmiten toda esta política, toda esta parte que se abstrae de la realidad y que se plantea precisamente en metas, en objetivos, en filosofías, en todos estos elementos que el director tiene que traducir. Incluye todo aquel que es jefe y precisamente en cuanto lo es, se trata de dirigir y no de ejecutar. El jefe en cuanto tal no ejecuta, sino hace que otros ejecuten. Es decir, nuestra tarea como directores es traducir los elementos de la alta dirección. Y en esa traducción nosotros debemos, el producto de esa traducción la tenemos que dar a nuestros coordinadores, a nuestros subordinados, para que la apliquen directamente con la parte operativa, la primera parte del organigrama. Entonces, esa es la tarea y esa es la dimensión precisamente del director. ¿Qué tanto abarcamos como directores? Bueno, pues estamos hablando de que, o más bien no hablamos de que necesitamos índices de producción esencialmente. No estamos hablando de que nosotros tenemos que mantener un número de máquinas o tenemos que vender una cantidad de productos. Eso es parte de la tarea de nuestros subordinados. Lo que la dirección se debe enfocar directamente es a los hombres en concreto, ¿sí? Directamente debe tratar con los hombres, es decir, explotar las relaciones culturales de una manera eficiente. Te conozco, me conoces y sabemos cómo podemos trabajar de la mejor manera en torno de aquel lado, los índices de producción, las cantidades, los kilos, las piezas, los tornillos y todo lo que sea. Pero de este lado también sabemos cuáles son tus necesidades. Si recordarán que hablamos de la escuela humano-relacionista, de relaciones humanas, hablamos de la escuela estructural, hablamos de la psicología, de la sociología, hablamos de tiempos y movimientos. Entonces, toda esta teoría que yo les mencionaba en aquel momento, que tal vez se nos iba a hacer un poquito cansado y tedioso llevarla a cabo, pues hoy en día, si no tuviéramos esa base, tampoco podríamos entender cómo el director debe tener esa capacidad de la relación cultural y no solamente de los índices productivos. Esencialmente, al hombre concreto, el hombre en concreto es nuestro fin. Es poder coordinarlo. Si ustedes quieren convencerlo, yo preferiría hablar de una concertación, ¿sí?, de necesidades personales con las necesidades organizacionales. Hablamos de una relación interpersonal, una realidad entre las personas, entre las relaciones que se dan con las personas. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hay gente que nos cae demasiado bien con solo verla o con platicar unos momentos, y hay quienes, por el contrario, pues sí, son un poco diferentes a nosotros? Bueno, pues el director, si este elemento tiene la capacidad técnica para proporcionar
un auxilio a la organización, bueno, pues es importante tenerlo ahí y dependerá del director que sus fines personales coincidan con las metas de la organización en sí. El último punto dice, es la etapa de mayor imprevisibilidad, rapidez y explosividad. Es decir, el director tiene que utilizar todos los medios que tiene a su alcance, por eso se prepara en muchísimas disciplinas, porque no sabe en qué momento, como reza el dicho, va a saltar la liebre y en dónde. Entonces debe él estar bien consciente de actuar rápido, ya sea en los conflictos, ya sea en el cumplimiento de metas, ya sea en la transmisión de las metas. Entonces estos elementos deben tener rapidez, no sabe cuándo van a pasar, ¿sí? Y sin embargo debe ser, dice aquí, explosividad. Esa parte de explosividad debe siempre ser de la mejor manera, ¿verdad? Siempre debe procurarse tener la idea fresca del momento o, en su caso, poder invitar a los participantes, a los que están en su entorno para la organización, para la planeación, para la organización, para la dirección y para el control precisamente, debe tener esa capacidad de que todo el mundo tenga ideas frescas, creativas y las pueda plantear de la mejor manera. Entonces, la dimensión de la tarea directiva es muy amplia, pero debemos conocer cuáles son sus límites. Sus límites son el hombre en sí mismo. Ya hablamos del hombre, por supuesto que también hablamos de la mujer, del ser humano, de las relaciones con los seres humanos es esencialmente su fin, y esa capacidad para responder ante los retos que se le plantean momento a momento. Entonces, si ya tenemos esta parte del concepto, si ya sabemos qué es la dirección, ahora sí vayamos recordando un poco lo que era gobernar, ¿verdad? Esa parte integral de la gobernación que significaba la dirección, pues ya empieza a tener mucho más sentido. Vimos que el concepto de dirección, en la parte administrativa, por supuesto, porque hay 1000 definiciones. Si ustedes buscan la definición de dirección, los invito a que lo hagan terminando esta sesión, van a encontrar cosas verdaderamente variadas en torno a la dirección. Puede ser una dirección hidráulica, una dirección, no sé, de cualquier medio de este transporte, pero finalmente puede ser un derrotero, puede ser un dirigente, pero finalmente lo que conlleva la palabra dirección es seguir, dirigir algo hacia una meta específica. Y bueno, en torno a la administración, pues hablamos de la planeación, hablamos de esa capacidad de coordinar a la gente, y finalmente en la dimensión de la tarea directiva, pues hablamos de esa gran capacidad que tenemos para influir en un grupo, y esencialmente el hombre, el ser humano, es el que nos involucra aquí para, pues no para convencerlo, porque cuando estamos en un grupo estamos convencidos, sino, ¿por qué no estamos en otros grupos? ¿Por qué estamos en unos grupos y en otros no? Porque esencialmente como personas estamos convencidos de ese grupo y acudimos a él. No acudimos a otros porque o tenemos falsas ideas o las conocemos y nuestra personalidad no va de acuerdo con esas organizaciones. Entonces, de entrada todos estamos convencidos, por eso el director no necesita convencer a nadie. Lo que necesita hacer el director es coordinar los esfuerzos personales, institucionales, en torno a una sola meta, ¿verdad? Etapas o fases de la dimensión de la tarea directiva. Delegar autoridad, hacer a través de otros. Ejercer la autoridad, ¿sí? Precisando tipos, elementos, clases, etcétera. Los canales de comunicación para ejercer y controlar y supervisión de la autoridad a la par de la ejecución de órdenes. Entonces, 4 elementos que son delegar, ejercer, comunicación y supervisión. Entonces, conforme vamos cumpliendo con los requerimientos de la propia dirección, que son, como ya hablamos, la traducción de las políticas, llamémosle, de las metas,
¿sí?, en torno a índices medibles. Cuando estamos en ese lapso, pues lo que necesitamos es delegar autoridad para que se lleve a cabo, necesitamos ejercer la autoridad, exigir que se cumplan las metas que se han planteado, ¿sí?, tener el canal de comunicación, saber qué es un canal de comunicación, que haya retroalimentación y lo que ya sabemos, pues que si no podrán investigar. Estoy seguro que en la carrera de mercadotecnia pues es una de las principales licenciaturas o especialidades donde la comunicación es importantísima. Y finalmente, pues la supervisión. Lo que veremos más adelante, que como ven, las 4 fases de la administración, que es planificación, organización, dirección y control, se manifiestan también aquí con otros nombres, pero cada una de las tareas, cada una de las etapas del proceso administrador incluye las mismas etapas del proceso en lo general. Y cada una, así es un modelo, ¿sí?, en tercera dimensión, que se va duplicando precisamente para cumplir con estos fines esenciales de las metas. Pasamos ahora al liderazgo y podemos empezar a leer, pero me gustaría que pusiéramos atención un poco en cómo vamos construyendo esta parte del proceso administrativo, que es la dirección. Encontramos el concepto y ya sabemos de qué tamaño o qué es lo que influencia dentro de la dirección, o sea, a qué se debe dedicar el director. Pero no podemos hablar de que la tarea del director está completa con el simple hecho de que se pare enfrente de un grupo y que pueda convencer por su cara, por su técnica, porque fue impuesto. Y aquí me gustaría que relacionáramos otra vez un poco lo que hablamos en los inicios de estas sesiones, y me refiero a la escuela burocrática, y recordarán a Max Weber. Max Weber, y es aquí donde donde esa gran visión de este sociólogo alemán transpone o trasciende en el tiempo y llega hasta nuestros días, y comprobamos nuevamente que la producción de ese conocimiento pues ha sido básico para la formación también del conocimiento, pero de la administración en general. Él hablaba de los tipos, no de los tipos de liderazgo, pero sí hablaba que dentro del modelo burocrático había líderes, hoy sabemos, jefes, había autoridad que se ejercía en torno a ciertas características. Por ejemplo, hablaba del líder democrático, ¿sí?, es aquel que pues, es escogido por las mayorías. Hablaba del líder carismático, pues es aquel que por su manera de ser, por su carácter, si ustedes quieren por su físico, también pues influía en que la gente lo siguiera. Hablaba del liderazgo por herencia, en fin, definió varios que ya los vimos en su momento, muy ligero, por supuesto, pero que podemos profundizar en cualquier momento. Entonces, esto nos da pie para que entendamos que el director no es solamente un robot, un mueble que se para enfrente de otros muebles, de otros robots, y por el simple hecho de estar ahí, pues cambia el entorno. No. Debe ser una persona, el director, debe ser una persona que tenga la capacidad de comunicarse, la capacidad de relacionarse, la capacidad de hablar con la gente, caer bien con la gente, y con caer bien me refiero a que entiende lo que está pasando. Y todas estas características de un ser humano que va a dirigir a un grupo, hoy en día las conocemos como liderazgo. Y eso es lo que vamos a hablar en este momento. Vamos un poquito a definir cómo el líder, en este caso encarnado, digámoslo, en un director, es la manera más conveniente para poder hacer que una dirección cumpla con su fin, ¿verdad? Entonces, ¿qué es liderazgo? Vamos a leer un poco las definiciones. Es el proceso de influir en otros y apoyarlos para que trabajen con entusiasmo en el logro de objetivos comunes. Y aquí metemos una palabra bien importante, o dos,
influir y entusiasmo, ¿verdad? Hablamos de la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar un grupo o equipo. Entonces, vean cómo vamos sumando factores a estos elementos. El ejercicio de la actividad ejecutiva en un proyecto de forma eficaz y eficiente, sea este personal, gerencial o institucional. Implica que hay una persona, hablamos ya de un líder, que puede influir y motivar a los demás, hablamos ya de seguidores. Los estudiosos sobre el liderazgo hacen énfasis en la capacidad de persuasión e influencia, es decir, en el carisma de la gente, ¿verdad? Podemos ser tan profundos como lo queramos en esta parte de liderazgo, y más si estamos en esta parte de la dirección, que no es lo más importante, porque si no conocemos la esencia de la dirección y si no conocemos las etapas o cosas, pues difícilmente nuestro carisma nos va a dar todo para que las cosas funcionen. Si no conocemos, el carisma funciona durante mucho tiempo, pero llega un momento en que tenemos que aplicar el conocimiento, y si no existe, pues el carisma no nos va a ayudar demasiado, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un análisis aquí muy técnico acerca de lo que es el liderazgo, porque las partes no técnicas, las partes motivacionales de las que estamos hablando, que también manejaremos un poco, son muy amplias. Hay un campo enorme sobre las motivaciones. Los invito nuevamente a que busquen en internet la palabra motivación, se darán cuenta de la gran cantidad que hay de temas en torno a ello, pero quedémonos con esta parte técnica que podemos apuntar, que como receta de cocina podemos llevar a cabo, y que estamos seguros que nos va a dar una idea. No nos va a hacer funcionar como líderes, eso ténganlo por seguro, pero sí estos elementos técnicos nos van a permitir cuestionarnos a nosotros mismos si en verdad estamos funcionando como un líder o solo somos jefes, ¿verdad? Y para ello tenemos etapas. ¿En qué etapa de liderazgo se encuentra cada uno de ustedes? En la de la conquista, en la de liderazgo comercial, liderazgo de organización, de innovación, de información, o en la nueva edad, lo que muchos llaman la nueva ola, ¿verdad? Ya sea como jefe omnipotente, ya sea como esa capacidad de líder para elevar el nivel de vida de su entorno, o como esa capacidad que tiene de pertenecer a una organización y de que los elementos de la organización se sientan que pertenecen a esa misma organización, que debe ser retroalimentación. Manejamos la comunicación otra vez, celeridad y obsolescencia. Sabemos dónde están esos elementos, un mejor procesamiento, una integración, etcétera. Veamos cómo tal vez estamos atorados en una de estas etapas. Tal vez de repente las actividades tan difíciles de una jornada diaria no nos permiten ver qué sigue, qué hay más adelante. Hay personas que ya han hecho estos estudios científicos sociales, investigadores que han llevado a cabo, y nosotros ahora lo podemos conocer y podemos saber en qué parte del liderazgo estamos. Por ejemplo, las 7 edades del líder que nos marca Warren Bennis, ¿sí?, que es una parte muy técnica del liderazgo, y que aunque pareciera, tal vez la traducción es un poquito chusca, ¿verdad?, pero sí nos va a dar elementos para saber dónde estamos y hacia dónde nos podemos dirigir como directores en esta tarea esencial de coordinar los esfuerzos personales con los esfuerzos de la organización. El ejecutivo infante busca reclutar a un menor como guía, a un mentor. Busca reclutar a un mentor como guía. Es decir, yo no sé qué hacer, traigo a alguien que sí sepa, pero que funcione en torno a lo que yo le estoy preguntando, haciendo, etc. El escolar debe aprender cómo hacer su trabajo en público, sujeto al escrutinio de cada una de sus palabras o actos. Es decir, todavía no tiene esa capacidad, tiene ese miedo escénico que mucha gente, ¿sí?, que solamente a través de la experiencia y del enfrentamiento a las masas, pues tienes esa capacidad de lograrlo. El amante con su triste balada, ¿verdad?
Dice, lucha contra el tsunami de problemas que presenta toda la organización. Es decir, un guerrero. Todos los días llega y en cuanto abre la puerta se le volca una cantidad de problemas incontrolables que no puede manejar, que prefiere nadar y hacer a un lado y poder salvar su vida antes de sentirse ahogado, ¿verdad? Pero bueno, si estamos en esa parte, hay una edad más adelante. Hay una edad en la que podemos pasar estos elementos. El soldado barbudo debe estar dispuesto, incluso ansioso, de contratar a personas mejores que él, ya que sabe que los subalternos talentosos pueden ayudarlo a brillar. Es decir, ya pasó esa parte de que todos los problemas se le vienen, de que necesita alguien que le enseñe. Comprende que hay que aprender algo, ¿sí? Ahora, cuando más sabe, encuentra más problemas y siente que todos los problemas se le vienen encima. Pero ahora tiene la capacidad precisamente de encontrar a gente, de coordinar las partes personales de los seres humanos, ¿sí? Esto es encontrar gente donde él puede brillar. Bueno, esa es una parte que el director, dentro de su gran dimensión de la tarea, bueno, necesita esos satisfactores. El general no solo debe volverse adepto a que la gente diga la verdad, sino que también debe ser capaz de escuchar lo que dicen. Es decir, si ya nosotros estamos en una función de una tarea ejecutiva, bueno, pues tenemos que cumplir con esta parte de que queremos que nos escuchen, pero también nosotros escuchamos. El estadista se esfuerza en preparar las condiciones para traspasar su conocimiento en beneficio de la organización. Y finalmente el sabio adopta el papel de mentor de los ejecutivos jóvenes. Entonces, ¿en qué papel, en qué etapa nos encontramos de liderazgo? Tal vez no es necesario definir qué tipo de liderazgo tenemos, aunque es muy importante. Pero porque ya muchos de los que estamos aquí ahorita interactuando, ya somos líderes. Como sea, pero ya llegamos a ser líderes. Entonces, ¿en qué parte del liderazgo nos encontramos? Nuestra organización sentimos que ya es plana, que ya no hay mucho que hacer. Bueno, pues con estas etapas estoy seguro que ustedes como líderes pueden tener esa capacidad de visualizar e ir más allá de lo que hoy han llegado. Cuando encontramos lo que es el líder, ya un poco la definición y un poco más cómo podemos ubicar a un líder y cuáles son las etapas de un líder, ¿sí? Tal vez nosotros podemos ayudar, ¿sí?, a otro líder, a un director, un alto director, precisamente para darle este vuelco a la organización. Entonces, lo que nosotros aquí estamos viendo es que estamos con grupos y que los grupos han sido estudiados de una manera profundísima, ¿sí? Cómo se manejan los grupos, cómo se forman los grupos, cómo se desarrollan los grupos, y es importante que lo conozcamos porque es esa unidad social es la que vamos a trabajar esencialmente. Entonces, principalmente es el principal componente de la estructura social. Es la primera instancia que usa los estatus y los roles, las jerarquías y el papel o las funciones que realiza cada elemento del grupo. Y es el lugar donde se promulga, se aprueba, se negocia, es decir, todos los elementos de interacción personal, interacción entre humanos, ¿sí?, se suceden en el grupo. Su dinamismo requiere de características específicas para formarse como tales. Es decir, un grupo, llamémosle un grupo de trabajo operativo, no es lo mismo que un grupo deportivo, o que un grupo cultural, o que un grupo musical. Entonces, por eso habla de que tiene características específicas, implica ventajas y valores para cada uno de sus miembros. Es decir, uno no está en un grupo si no encuentra un beneficio personal, esencialmente, y después un beneficio para el propio grupo o la organización en sí. Y vamos a ver más adelante a qué me refiero con esto. La utilidad crea grupos afines comunales. Entonces, si nuestros fines
como persona coinciden con otras personas, bueno, pues se van formando grupos comunales, es decir, grupos que identifican un principio básico de satisfacción. Y como son tanta la cantidad de personas que se satisface con el mismo principio, bueno, pues entonces ya estamos hablando de una satisfacción de una comunidad, satisfacción comunal. Entonces es ahí donde se empiezan a formar grupos. Por ejemplo, las uniones de vecinos. En muchas partes de la República Mexicana encontramos a vecinos que se organizan en torno a los problemas sociales que se encuentran, porque precisamente han encontrado que ese es el preciso canal que ellos tienen para poder hacerles saber a las autoridades, no para pasar por encima de las autoridades, sino para tener ese contacto con las autoridades y que los problemas de la comunidad se resuelvan lo más pronto posible. Otro ejemplo, un grupo musical cualquiera. Un grupo musical, hablemos de los Beatles, por ejemplo, que ¿por qué estaban reunidos estos 4 elementos y por qué reunieron a tal cantidad de gente en torno a su música? Bueno, pues porque había un principio, había características que todos coincidían en que eran elementos que satisfacían su personalidad, su persona en ese momento, y bueno, no había problema en reunirse. Hoy hablamos de la Beatlemanía, ¿sí? Precisamente porque esos principios siguen siendo tan universales, ¿sí? Que siguen reuniendo a gente, siguen formando grupos en torno a unos principios, a ciertas características. Entonces entendamos lo que es un grupo, entendamos para qué se forma un grupo. Entonces, si un director, que ya definimos lo que es un líder, ¿cuál es la materia prima del líder entonces? ¿Cuál es el elemento fundamental que utiliza el director? Los grupos, precisamente. Y aquí los definimos y aquí vimos sus características. ¿Y con qué fin? Bueno, pues con el fin de que nosotros podamos ubicar quién es nuestro grupo de trabajo. Tal vez no únicamente desde la parte estructural, como lo vimos en las sesiones pasadas, de que en nuestro organigrama la estructura de compras, ventas o mercadotecnia tiene a sus departamentos y los que estén inscritos en ese departamento son nuestro grupo. No. Recuerden que hablamos también de la estructura funcional, que hablaba de esta interacción entre el staff lineal, entre los asesores. Bueno, pues nosotros como directores debemos tener en cuenta que un grupo se forma con estas características y tal vez hay más gente fuera de nuestra estructura organizacional que es parte de nuestro grupo de trabajo. ¿Cómo? Pues a través de otras funciones. Entonces nosotros nos damos cuenta cuál es la influencia que tenemos en un grupo y de qué tamaño es el grupo. Entonces esa es la parte importante con la que nos debemos quedar en esta sesión, precisamente para entender lo que es el concepto de dirección, lo que es el liderazgo, el tamaño, el concepto, el tamaño, liderazgo y grupos. Entonces, vamos avanzando. Clases de grupos. Hay primarios y hay secundarios. Los primarios son los que forman esencial lo que la definición manejaba, la estructura esencial de la sociedad. La familia, formada ante todo por la convivencia diaria. Hoy en día los tipos de familias son muy diferentes. Hay todavía familias muégano, que le conocen, es decir, que todos los miembros son muy dependientes de los demás miembros, y hay familias muy fracturadas que todos sus miembros son muy independientes entre ellos, pero al final y al cabo son una familia. ¿Por qué? Pues porque la convivencia infantil, la convivencia juvenil o la convivencia madura los hace reunirse en torno pues, a un apellido, a una persona, a un padre, a una madre, etcétera, y bueno, eso es la célula esencial de la sociedad. Los grupos secundarios son los que están exterior a la familia, la escuela, el trabajo, los equipos deportivos, los grupos artísticos, formados sobre todo por intereses afines, lo que manejamos hace un momento, con proyectos claves, el libre acuerdo y por supuesto la cooperación. ¿Y qué características tiene un grupo? Ya encontramos las definiciones, ya nosotros podemos decir, bueno, todos los que cumplan con parte de esta definición son nuestro grupo. Ya que sabemos que hay grupos primarios, que nosotros somos un grupo secundario,
salvo que sea una empresa familiar, por supuesto. Y ahora vamos a hablar de las características. Por más pequeño que sea el grupo, cada miembro desempeña un papel. Dentro de un grupo hay contacto, comunicación entre los miembros, y el grupo tiene sus normas, comportamientos que con el tiempo se convierten en costumbres. Y el grupo posee los intereses necesarios. Pero un grupo no se va a mover si no lo estimulamos, si no manejamos esta parte de la motivación. Lo que les decía que vamos a ver, digamos, los 11 estímulos para trabajar de este autor de la Universidad de Navarra, que le encuentra como los elementos que un director debe tener a la mano para que su grupo pueda funcionar de la mejor manera. Hay muchísimo más actividad en torno a la motivación de los grupos de trabajo. Y podemos encontrar especialidad para cada una de las disciplinas que nosotros manejemos. Sin embargo, en la generalidad, hablemos de los 11 puntos. El porqué, la trascendencia de la sociedad, ¿sí?, para percibir nuestra ocupación como importante para nosotros. El reconocimiento. Aquí hablamos de las profesiones intelectuales y de las manuales que comparten rasgos esenciales del trabajo humano. El equipo, sentirse que nuestra actividad es poderosa, hace al grupo muy poderoso. El reto, los triunfos suelen venir precedidos de fracasos y requieren constancia en el esfuerzo y el apoyo de los compañeros. El dinero, un incentivo, ¿sí?, tangible, que se representa precisamente en los satisfactores económicos que tenemos. El tiempo, cuánto podemos retribuir el trabajo, hace una flexibilidad de horario, las posibilidades de formación, las vacaciones, todos estos elementos. El error, y aquí es importante en esta parte del error, porque podemos evitar el pero en la siguiente frase. Has hecho un gran trabajo, pero, y si lo cambiamos por un negativo que resta a un positivo que suma, se oiría diferente. Has hecho un gran trabajo y lo que pueda venir. Cambiar los peros por una parte de restar, por una parte de sumar. La seguridad, bueno, pues una porción significativa de valor creado por sus trabajos, poseen valiosos intangibles relacionados con el capital humano. Ejemplo de ello, todos conocemos quizá en el mismo trabajo a algún hombre o mujer que nos parece excepcional, pasado, presente y futuro. Adecuadamente contemplamos cada uno de estos tiempos que puede convertirse en un aliado para la motivación del trabajo. Y finalmente, y esta es una parte bien importante de los 11 puntos que ya hemos visto, es la autosatisfacción. Ahí dice que quizás yo diría que es el más importante de los estímulos variables, porque todo depende de uno mismo, de lo que nosotros podemos conectar en cuanto a las aportaciones descritas por Daniel Goleman, los invito a que lo veamos, en cuanto a la inteligencia emocional, que maneja sus 5 puntos y que se centra en tantas actividades: conocer propias emociones, dominarlas, automotivarse, ponerse en el lugar de otros, que es la empatía, y actuar de acuerdo con las emociones ajenas. En fin, como ven, es una parte muy amplia la que es la motivación. Aquí manejamos 11 puntos y abrimos una tarea casi titánica para poder definir cada uno de ellos, para poder aplicarlo, pero quedémonos con esta parte. Quedémonos con que el líder, que se reconoce así y que se le reconoce como tal, que tiene un grupo para manejar, tiene la necesidad de motivar y que hay 11 elementos que nosotros podemos cumplir, es decir, nuestro grupo está totalmente de acuerdo en que hemos cumplido con cada uno de estos puntos, y con los que no, son herramientas bien importantes que podemos utilizar para motivar y para llevar a todo nuestro grupo a un estadio diferente. Manejo de cambio y conflictos. Aquí vamos a pasar porque siempre habrá dentro del grupo un elemento que nos va a proporcionar el problema de no todas las personalidades son iguales. No todos podemos darles la misma motivación o la misma atención. Habrá quienes necesitan más, quienes necesitan menos. Pero recordemos a Mary Parker Follett, ¿sí?, que nos habla. Todo conflicto es un rozamiento que, como en el mundo físico,
puede ser aprovechado en forma de resolución, ya sea por dominación, ya sea por una clara definición de los problemas concretos, por los problemas a realizar, etcétera. Finalmente veamos cómo esa necesidad de llevar a cabo una meta fundamental nos va a proporcionar la satisfacción de interactuar con las personalidades y con los hombres. Pero para poder realizar todos estos elementos necesitamos conocer esencialmente cómo un director se puede manejar, cómo puede o debe ser un líder, y si no lo es, cómo puede provocarse ser un líder, cómo influenciar a los grupos formales o informales, cómo a través de la motivación de estos 11 puntos o de otra gran cantidad de elementos que hay, podemos manejar al grupo y llevarlo a otro momento. Y bueno, cómo debemos estar conscientes que siempre vamos a tener un conflicto, siempre vamos a tener un problema que debemos resolver lo más pronto posible y de la mejor manera, ¿sí? Porque el conflicto siempre va a estar latente. Entonces debemos aprovechar ese rozamiento, como decía Mary Parker Follett, aprovechar ese rozamiento y encontrar el mejor camino de un conflicto después de la solución. Hasta aquí la parte de la dirección. Hay un gran contenido que nos ha faltado por ver, que nos faltará por ver y que ustedes mismos podrán encontrar en el transcurso, pero vamos a quedarnos con esta parte importante. Todavía nos queda un repaso académico, tenemos la actividad número 10 que los invito a que resolvamos, tenemos una actividad de apoyo que yo los invito a que realicemos un mapa mental, ¿sí? Y si realizamos un mapa mental sobre lo que es la dirección, ya sea nuestra propia dirección, ya sea una dirección que conozcamos, una dirección que nos imaginemos, pero para que veamos la dimensión, la influencia del líder, la influencia de las personalidades y todo eso. Entonces, a través de la resolución de las actividades, a través del mapa mental, bueno, vamos a encontrar muchas partes que podemos profundizar en este gran tema, que es la tercera fase, recuerden, la tercera fase del proceso administrativo, que es la dirección, y que forma parte de esta materia de administración básica en su licenciatura de Mercadotecnia. Por el momento nos quedamos hasta aquí. Espero que en la próxima sesión podamos encontrar un nuevo elemento, que es el de control, y podemos finalizar ya casi, estamos tocando las puertas del final de esta materia de administración básica. Hasta aquí, muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.